mucho gusto, soy Andrés Jiménez. Quiero primeramente decirles que me siento afortunado. Esto es un privilegio para mí estar acá. No lo esperaba, jamás me imaginé que Leonel me invitara, ¿por qué no? Porque no estoy acostumbrado a esperar nada de ningún ser humano, porque espero que el Señor me sorprenda. Amén. Solamente por eso. Quiero presentarles a mi copastor Daniel y su esposa de la Iglesia Primitiva Gracia y Verdad. Mi hija Samara, mi hija mayor, que está allá atrás con mi bebecito que está durmiendo. Y quiero decirles que es un gusto estar acá. Tomen asiento, tranquilos. Tomen asiento, que en el día del Señor no van a tener cansancio. Entonces, estar de pie es solo para los policías y los soldados. Yo soy policía, entonces estoy acostumbrado. Entonces, para mí es un gusto, un privilegio estar acá, de verdad. Quiero compartirles una reflexión no muy corta. Vengan preparados, porque para consejos, palabras largas. Eso, mentiras. Pero sí voy a darles una reflexión según la palabra del Señor. Espero me acompañen en la escritura, con la Biblia. Si me equivoco me corrigen, y si no, nos corregimos todos. Vamos a irnos al libro de Sofonías. Sofonías. El libro de Sofonías. ¿Me dicen amén? Amén. Listo. Sofonías 2, versículos del 1 al 3. Amén. Amén. Listo. Dice la palabra del Señor. ¿Cómo estamos hoy? Congregados. Y meditad, oh nación sin pudor. Antes que tenga efecto el decreto, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Amado Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Bendecimos tu santa presencia, Señor, esta noche. Clamamos que seas tú, Señor, haciendo el querer como el hacer con tu palabra. Que tu Espíritu Santo convenza, exhorte, enseñe, escudriñe el corazón de cada uno de nosotros, de mí primeramente, Señor. Confrontes la vida de cada uno, Señor. Que no sea palabra de carne ni sangre aquí en este lugar santísimo, Señor, este lugar santo, Señor, hablando. Que sea la palabra del Espíritu Santo guiándonos, Señor, a toda verdad de juicio, justicia y arrepentimiento, Señor. Te lo pedimos, Señor, esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Listo. La enseñanza se llama Los fieles en aquel día. Los fieles en aquel día. ¿Cuántos son fieles acá? ¿Cuántos son fieles? Acá vamos a mirar. La Biblia nos va a mostrar la verdad. Amén. Los fieles en aquel día. Sofonías. Sofonías, su significado del nombre es al que Jehová ha escondido. ¿Han leído el libro de Sofonías? Imagino que sí. Al que Jehová ha escondido. Jehová le plació tener ese significado con Sofonías porque hay algo escondido. En el libro hay algo escondido.
El Señor Jesús nos enseñó por medio de su palabra acerca del tesoro escondido, el reino de los cielos. Hay algo escondido. Hay algo escondido que a través de nuestras vidas, por medio de nuestra conducta, de nuestra fidelidad, de nuestra confianza, nosotros tenemos que hacer y que tenemos que tratar de descubrir, ¿cierto? Entonces, Sofonías es un profeta menor que pertenecía al reino de Judá, al reino del sur. Cuando hubo la muerte del rey Salomón, se dividió el reino en dos, el reino del sur y el reino del norte, y Sofonías quedó en el reino de Judá, en el reino del sur. Resulta que Sofonías, en ese lugar, apresurado, cansado de ver tantas situaciones que estaba viviendo el pueblo, este reino del sur tomó por sus riendas hacer una alianza con el pueblo asirio. Y al hacer esa alianza con el pueblo asirio, le costó mucho, mucho. Tuvo que perder sus costumbres religiosas, tuvo que perder sus costumbres políticas. Empezaron a investigar o a aprender todo el tema de los astros, la astrología, todo el tema que tiene que ver con los signos. ¿Cuántos tenían signos acá? Yo era Sagitario, pero me cambié de Jesucristo. Pero yo les digo, eso era, y por eso estaba contaminado el pueblo, y a causa de eso perdieron el objetivo de sus vidas. A causa de eso el Señor se hastió, y por eso Sofonías en el capítulo 1 habla acerca del gran día del Señor. ¿Cómo va a ser? ¿Ustedes quieren estar en ese día? Vívanlo ahí, vívanlo acá, vívanlo acá. Entonces, después de todas esas situaciones que el pueblo de Israel, ¿le puedo pedir un favor? Es que esa musiquita, sí, me tiene desconcentrado. Quisiera cantar. Qué feliz. Eso. Entonces, después de toda esa situación, el pueblo de Israel, o sobre todo el reino del sur, tuvo que vivir acostumbrado a lo que hacía el pueblo así. Y en ese momento, en el libro de Segunda de Reyes 23:11, vemos cómo en realidad el profeta o el rey que reinó en ese tiempo era un rey de 8 años, el joven, el rey Josías, reina en ese tiempo a Judá, y él restablece el pueblo, le empieza a enseñar al pueblo y vuelve otra vez a su naturaleza normal, lo que el Señor les había enseñado, lo que el Señor les había exigido al pueblo. Cómo adorarlo, cómo alabarlo, cómo vivir consagrado para Él, cómo esperar en Él, cómo aprender a no estar cansados en el día de la vida cristiana de nosotros. ¿Cuándo es el día? Hoy. Porque la vida cristiana se trata es de ser pacientes. Ayer hablábamos sobre eso. Ustedes estuvieron allá, dábamos una enseñanza y hay una porción respecto a eso. Pero la vida cristiana se trata de eso. Y el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, sencillamente no fue paciente. Porque siempre hubo esa gran espera de que viniera el Mesías, el ungido, el que lo salvara, el que viniera a establecer su reino aquí. Pero no iba a suceder cuando ellos quieran. Por eso es en el día del Señor. Por eso es en ese día. Entonces, cuando habla de que dice nación sin pudor, en el capítulo 2, versículo 1 dice nación sin pudor. Judá había dejado de un lado el llamado que Dios le había hecho a través del arrepentimiento. Por eso esta enseñanza hoy la vamos a ver basado en dos contextos. ¿Cómo
cómo aquellos fieles supieron esperar hasta el día del Señor, y cómo aquellos que no se arrepintieron van a sufrir las consecuencias, van a tener que enfrentarse a la ira de Dios. ¿Quiénes han enfrentado una ira de Dios en su vida? Una dificultad, ¿sí? La vida, sí, han enfrentado ira de Dios. Yo creo que ningún ser humano la ha enfrentado hasta ahora. Ninguno. Porque el día del Señor, ese día es un día fuerte. Es un día con mucho estruendo. Es un día donde usted no va a tener la capacidad de reaccionar. Es un día donde si usted está ahí, usted va a decir: ay no, yo soy la virgen insensata. Espero que no, y esperamos que no estemos en ese lugar, porque la Biblia nos enseña también un tiempo donde nosotros vamos a estar. Pero si somos fieles y esperamos en aquel día. Entonces ellos habían perdido la sensibilidad al arrepentirse en todos los días, a tener que volver a los pies, a sus rodillas y decirle: Señor, perdóname por lo que hice ahora. Perdóname porque no te he honrado, no te he glorificado, no he cumplido los mandamientos que tú me has dejado. Me he olvidado de dónde me sacaste. Y el pueblo de Israel se le había olvidado eso. Se le había olvidado de dónde lo había traído. Y eso nos pasa a todos nosotros los cristianos. Se nos olvida de otro Dios. Como ya estamos acá parados en un púlpito, o estamos siendo diáconos, o estamos sirviendo en algún lugar, nos creemos por encima de los demás. Pero no nos olvidemos de dónde venimos. No nos olvidemos de dónde nos trajo el Señor. Por eso dice acá: sean que de mansedumbre, ¿cierto? Que seamos mansos, humildes. Dice: buscad a Jehová todos los humildes. Que el principio de la humildad es ver al otro como superior que usted. Eso nos enseña Filipenses. Pero a veces se nos olvida esas cosas. Y como ya tenemos un lugar que quizás los de afuera no, nos sentemos con toda la autoridad de hablar los 31.000 versículos que tiene la Biblia y decirle a la gente: no, arrepiéntase. Y usted lo hace todo el día. Se ha vuelto atrás. Se ha vuelto atrás cuando se ha arrepentido. O han sido meras emociones. Porque eso es lo que estoy viendo acá. Dice: los profetas. Y lo que nos toca hoy a nosotros, ¿quiénes son? Los apóstoles. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento nos debe servir a nosotros para eso, para llevarnos a volver al lugar donde el Señor nos tenía, al mejor lugar. Y no es donde yo quiero, no es donde mis emociones quieren estar, no es donde mi pensamiento y mi corazón quiere estar. Porque el día que el Señor me llamó, y el día que el Señor los llamó a ustedes a arrepentirse, a tomar una nueva vida, ese día, lo que usted quiere, lo que usted piensa, su corazón, no vale. Es lo que quiera Dios. Y ahí es cuando aprendemos que tenemos que tener en cuenta a Dios en todo. Y la Biblia no dice que no nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar muchas veces. Porque cuando Jesús dijo en Lucas 17: en el mundo tendréis aflicción, hay implícita en esa aflicción, en esa palabra griega, está implícito el error. Es que la aflicción viene por el error, por la equivocación. O la aflicción viene por haber hecho algo que no está bien, pero eso viene ahí. Pero debemos confiar, ser pacientes, esperar en el día del Señor. Pero nos dejamos llevar de las emociones. Pero en el mismo texto, en el mismo versículo 3, dice lo siguiente: buscad mansedumbre, quizás seréis guardados. Y ese es un aliento. Eso es para aquellos que perseveraron. Eso es para aquellos
que estuvieron firmes en la vida cristiana. Eso fue para aquellos que no se apresuraron en tomar una decisión. Eso es para aquellos que en realidad entendieron que las cosas con el Señor no son como el chasquido, sino las cosas con el Señor es orando y orando, orando y adorando y esperando. ¿Cuándo? No sabemos. No sabemos. Debemos ser conscientes de todas esas cosas. Cuando venimos a vivir la prueba, la vicisitud, la dificultad, empezamos a cuestionar al Señor. Porque realmente en nosotros no hubo un arrepentimiento genuino. Cuando estudia uno la ciencia de la soteriología, la ciencia del arrepentimiento, la ciencia de la salvación, dentro de la salvación de esa ciencia hay un esquema, hay una doctrina que se llama el arrepentimiento. Y eso es lo principal que debemos tener todos. Arrepentirse no es tener una emoción. Y salí, ay, qué chévere, ya me siento. No. Arrepentirse es esperar. Arrepentirse es reconocer, como le dijo el padre a los dos hijos en la parábola. Le dijo, hey hijo, venga, te voy a contar en mi idioma. Dijo, venga, vaya, acompáñenme, ayúdeme allá en el trabajo. No, yo no quiero ir. Pero él se arrepintió y fue, ¿cierto? Y fue y le dijo al otro, camine, me ayuda a trabajar. Listo, yo voy. Y nunca fue. ¿Cuál se arrepintió? ¿Cuál tomó la mejor decisión? ¿El primero o el segundo? El primero, que aunque se negó, porque así nos pasa con nosotros, con el Señor, nos negamos. Y muchos nos negamos y nos quedamos ahí. Y el Señor necesita ver esos hijos que aunque se niegan, se arrepienten y van. No como aquellos que dicen, no, yo voy. Demuestran ese amor, no, es que yo amo tanto a mi papá Dios. Yo amo tanto a mi papá, no, yo voy. Y nunca va. Nunca lo busca, nunca los llama. Nunca se le inclina de rodillas. Convencido. Se quedamos convencidos los hijos de que papá está ahí. Pero ¿por qué estamos convencidos de eso? Porque de cierta manera lo que nos han enseñado por costumbre en la iglesia es que Dios es fiel. Y uno de sus atributos es ser paciente. Pero nosotros no hemos entendido esa clase de paciencia. ¿Saben por qué? Porque este cuerpo inmundo, este cuerpo humano, investido de pecado, está ansioso, deseoso de comerse el mundo, deseoso de hacer lo que yo quiero, deseoso de hacer lo que a mí me interesa, deseoso de hacer feliz. ¿Quién quiere ser feliz acá? ¿Todos quieren ser felices? Sí. No van a ser felices en el cielo. Porque es que el propósito del cristiano en este mundo no es ser feliz acá. Perdónenme, estoy hablando de la felicidad del mundo, ¿no? Nos queremos ir a escuchar la musiquita allá, chispón y todo, ¿no? Nosotros no vamos a ser felices acá. Nuestra felicidad está en el cielo. Pero para aprender a ser felices acá debemos entender el texto bíblico que dice, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y debe ser Cristo todo para usted, para mí. Por eso es el esposo de la iglesia. Por eso es el que le proporciona la felicidad al triste. Por eso es el que le proporciona el gozo al ansioso. Por eso es el que le enseña a ser paciente. Jesús le decía al Señor, Señor, hazme pasar esta copa. Y eso es algo tremendo. La copa es el pecado, hermano. Es tremendo él tener que cargar su pecado y el mío.
Y aún muy bonitos nos venimos para la iglesia, somos buenos cristianos, pero de pronto acá en la iglesia tenemos una cara de cristianos y en la casa como que somos diferentes. Vayamos. En la casa somos cristianos también. En la casa mostramos la realidad de lo que somos. Y es allá el lugar donde tenemos que estar a prueba. Precisamente estoy viviendo un tiempo, no digo difícil, hermoso en vivir. Porque es necesario, mis hermanos. Es necesario que todos seamos procesados. Es necesario pasar por el fuego para que cada uno de nosotros sintamos y sepamos de qué estamos hechos por dentro, no por fuera. Porque el texto bíblico dice que mientras en nuestro exterior se desgasta, nuestro interior se reaviva día a día, se vuelve nuevo, pero es interiormente. Cuando hemos entendido el valor de lo que significa Jesucristo en la vida de cada uno. Y el pueblo de Israel no había entendido eso. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a que clamaban y Jehová respondía. Y les dejaba un tiempo de dificultad y clamaban y Jehová respondía. Pero ¿sabe por qué lo hacía el Señor? Y suena cruel. Era por cumplir su palabra. Porque si hay algo que el Señor debe hacer, es que su justicia se tiene que cumplir. Y en medio de eso, aunque suene maluco, el solo haber cumplido la palabra se veía el amor de Dios. Entonces, por eso viene Juan el Bautista en Mateo 3:8 y manifiesta a todos y les dice: arrepentidos y hacer frutos dignos. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y era a esas personas en este texto, versículo 3 del capítulo 2 de Sofonías, donde le dice a esas personas que guardados del día del enojo, dice: buscad, espérenme, yo me voy de acá, dice quizás, porque quizás seréis guardados. A esas personas es lo que en realidad necesitaban, porque ellos habían dado fruto. Pero estamos acostumbrados hoy nosotros los creyentes a dar fruto para que el otro lo vea. Yo quiero dar fruto para que me vea mi pastor. Y empezamos a medirnos unos a otros. Yo quiero dar fruto para que me vean como oro, para que me vean como escudriño la palabra, para que me vean. No, usted no necesita que lo vea nadie, hermano. Usted haga las cosas con amor como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Porque estamos, en la vida cristiana estamos mirándonos a ver a quién encajamos, en qué lugar servimos, en qué lugar estamos. No, aprenda a servir con lo que Dios le ha dado. Pero queremos encajar en todos los lugares. Queremos ser encajados. Proverbios 28:13 dice lo siguiente. Voy a verlo. Perdón. Proverbios 28:13 dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Muchos en el pueblo judío, en esa historia que les estoy contando, no confesaron. Decidieron seguir sus costumbres que estaban permeadas por los asirios. Prefirieron esa manera de vida. Prefirieron ese estilo de vida. Se olvidaron que el Dios al que ellos los había llamado, el Dios al que ellos adoraban, el Dios que los tenía en ese lugar, el Dios que les había dado una identidad, el Dios el que les había dado un lugar en el mundo, el Dios el que les había dado una promesa eterna, aunque estuviera en silencio, estaba esperando que su pueblo se arrepintiera.
El arrepentimiento es fundamental. Pero no solo decir, yo me arrepiento. Yo no. Dios no quiere emociones, porque Él ya conoce lo oculto que hay en su corazón. Dios quiere a alguien que se aparte. Porque cuando fuimos rescatados y estábamos en la oscuridad, eso fue lo que hizo el Señor, nos rescató de la oscuridad y nos llevó a la luz. Y necesitamos no volver a que eso suceda, porque eso es una sola vez y para siempre, sino que nosotros ya entendemos el camino de la palabra y necesitamos volver, porque ya entendemos que el Señor nos llamó para glorificarlo, y el pueblo se le había olvidado glorificar al Señor. No actuemos como ignorantes, hermano, en el arrepentimiento. No actuemos así, porque mire lo que dice Hechos 17:30. Yo soy de muchos versículos, me perdono. Hechos 17:30 dice lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y yo creo que el que está sentado en este lugar, los que estamos en este lugar, no podemos decir que somos ignorantes. Quizás no tenemos la suficiente preparación como nuestro pastor Leonel, pero para eso está él, para eso están los diáconos, para eso están los líderes, para dejarse orientar. Pero cuando tenga una vicisitud en su vida, de forma preponderante, de forma fundamental, de forma instante en su vida, no dude, si no encuentra usted la salida, en buscar a alguien para que lo oriente. Porque su corazón es tan traicionero, tan engañoso, que lo va a llevar a actuar como ignorante. Lo va a llevar a actuar como ignorante. Y aquí no somos ignorantes. Acá no podemos ser así, porque ya fuimos sellados con el Espíritu Santo, con la promesa. Porque el día de los fieles, así vamos a llegar, hermano. ¿Cómo quiere llegar al cielo? ¿Cómo quiere llegar al cielo? Diga algo. Relajar. Al cielo todos vamos a llegar con cicatrices. Pero esas cicatrices o esas marcas que simbolizan de que soy un ser humano, me he arrepentido, que el Señor ha curado, ha sanado ese dolor. Al cielo llegamos así. ¿No quieren llegar sanos? Sanos vamos a llegar. Quiero que nos vayamos a Lucas 13. Lucas 13, del versículo 1 al 5. ¿Cuánto tiempo tengo? No, todavía tengo 3 horas. ¿Qué tal venga el Señor esta noche y ustedes salgan corriendo lo perdiendo? Listo. Lucas 13, del 1 al 5 dice lo siguiente: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató,
¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí sucede algo histórico. Aquí sucede algo en este contexto. Es difícil de comprender, pero tenemos que ocuparnos por descubrir lo que el Señor nos ha dejado. Aquí había sucedido algo en el pueblo judío. ¿Saben quiénes eran los celotes? No voy y miro a Leonel, porque quiero mirar a la iglesia. ¿Saben quiénes eran los celotes? Los celotes eran un grupo de religiosos que eran como una especie de guerrilleros, ¿sí?, que peleaban contra Roma porque los tenían oprimidos, y ellos se enfrentaron contra Roma, y por eso aquí nombra a Pilato. Entonces Pilato los cogía y los masacraba y los mataba. Entonces aquellos judíos que estaban en la congregación, en la sinagoga, pues se creían más santos que ellos. Y entonces, como los mataban y sufrían todas esas situaciones, entonces decían, no, ellos están pasando eso. Perdónenme que se me secó la boca. Entonces, como ellos estaban pasando esa vicisitud, esa dificultad, y los mataban por todas esas situaciones, entonces, claro, ellos estaban en pecado. ¿Cómo la ven? Entonces, por eso los líderes religiosos se creían mejor que ellos. Por eso los líderes religiosos confrontaban a Jesús de esa forma. Y aquí no se trata de títulos, aquí no se trata de estatus. La vida religiosa y la vida cristiana no se trata de quién es más espiritual. La vida cristiana se trata de quién es más amoroso. La vida cristiana se trata de quién es más perseverante, de quién es más paciente, de quién tiene la capacidad de ayudar al prójimo. La vida cristiana se trata de reconocer que es un ser humano. Pero es que a veces yo me encuentro unos cristianos que se creen tan espirituales que no son capaces de reconocer que están mal. Y yo soy de los que confronto con la Biblia. Y cuando lo cojo con la Biblia, entonces, yo no sabía porque no conoce. Entonces actúas bajo tu costumbre, y eso era lo que pasaba con el pueblo judío. Eso era lo que pasaba con los líderes religiosos. Actuaban bajo la costumbre, bajo sus preceptos de ley. Porque mientras estos celotes peleaban por defender sus convicciones, y ese lugar que se llama Siloé, era un lugar donde había como un río, como un lago, ¿cierto, Leonel? Sí, un lugar. Y ahí cayeron esos 18, entonces ellos van, no, es que todos ellos no vengan a juzgar nada. Aquí lo que se trata es que tanto ustedes como ellos, como todos, nos tenemos que arrepentir, dice el Señor. No, antes, si no te arrepentís, todos van a perecer igualmente. Todos van a perecer igualmente. Y así lo vimos en la iglesia el día de hoy. Ya nadie quiere volver a arrepentirse. ¿Sabe por qué? Porque como ya somos cristianos. Yo como ya soy cristiano, yo porque me arrepiento. ¿De qué me tengo que arrepentir si soy cristiano? Y a veces en las iglesias se les olvida que hay que enseñar eso. Porque hay que enseñar que las personas procedan al arrepentimiento, si no están viviendo una vida falaciosa. Se están viviendo su propia mentira cristiana. Muchos de los que estamos acá tenemos problemas en la casa, con alguien en el trabajo, qué sé yo. Y sé y estoy totalmente seguro que les cuesta pedir perdón. Les cuesta ir pronto a reconciliarse. Les cuesta reconocer su humanidad, porque el orgullo puede más.
El orgullo es la raíz de todo pecado. O sea, que el que tiene orgullo tiene todos los pecados. Eso es, hermano. O sea, que todo pecado es orgullo. Usted no quiere perdonar, orgulloso. No se quiere arrodillar ante Dios, orgulloso. No quiere ir a la iglesia, orgulloso. No quiere ser confrontado, orgulloso. Todo es orgullo. Y como el pueblo judío había tomado todo eso, esa representación del pueblo asirio, el pueblo judío había tomado todo eso y se les había vuelto orgullosa su vida, porque ellos habían, ese reino del sur había pactado para que a ellos no los sitiaran, mientras al pueblo del norte sí los habían sitiado. Y el pueblo del norte era el pueblo donde estaban solamente 3 tribus, y ellos estaban sitiados, mientras en el otro 9 no estaban sin sitiar, pero estaban viviendo las costumbres de los demás, porque queremos estar bien. El cristiano quiere estar cómodo. El cristiano quiere estar sentado, pero no quiere mostrar fruto digno de arrepentimiento. Le cuesta, porque ya son muy extraterrestremente espirituales, la verdad. No les importa hablar, no les importa murmurar y creer que son mejores que los mismos miembros de la iglesia y hasta mejores que los de afuera. No se arrepienten, creen que sus pecados son menos trágicos que aquellos de los que hablan. Todos los pecados son trágicos. Es más, mire, nuestras vidas, o la vida de todas las personas, es un escándalo delante de Dios. Todos somos un escándalo delante de Dios. Hacemos bulla, hacemos mucho ruido, aun cuando nos quedamos callados y no mostramos fruto de arrepentimiento. Somos ruidosos, somos escandalosos. Y Dios está cansado. Dios está enojado porque el pueblo no se quiere arrepentir, porque hay mucho ruido. Hay mucho ruido en su casa con su teléfono en la mano. Hay mucho ruido en su cama cuando se acuesta y no ora y se pone a mirar el teléfono. Hay mucho ruido en su casa cuando no ayuda a sus hijos y les enseña a orar. Hay mucho ruido en la iglesia cuando no se exhorta. Hay mucho ruido en la iglesia cuando nos quedamos callados y no le clamamos al Señor. Por eso decía Sofonías 2:1, dice: congregaos y meditad, nación sin pudor. Se lo está diciendo es al pueblo de Dios, Dios mismo. Yo no tengo que profetizarle esto ni hablarle estas cosas a la gente de afuera porque ellos no entienden. Es que el tema de hablar de esto es de la misma iglesia, es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo, mis amados. ¿O es que hoy te sientes muy limpio de maldad y no te has dado cuenta en un espejo que traes puesta el pecado desde que naciste? Necesitamos entender las cosas de Dios. Así que el día del Señor dice lo siguiente en 2 de Pedro 3:9.
Segunda de Pedro 3, del 9 al 13. Esto es algo maravilloso. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se imagina lo que está diciendo Pedro ahí? Le está diciendo a usted que usted no tiene la cantidad de paciencia que tiene Dios con nosotros. Él es entendido de que nosotros en nuestra humanidad vamos a fallar, pero Él es paciente, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos vayamos al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Como no debéis vosotros andar en santa piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. No me quiero meter en nada escatológico, porque mi enseñanza no va inclinada a la escatología. Yo creo que acá tienen un escatólogo bueno, pero sí quiero decirles algo, mis hermanos. Que debemos ocuparnos como las vírgenes sensatas. Cuando las vírgenes sensatas supieron que iba a venir ese esposo ese día, ese esposo venía, lo supieron esperar y guardaron en su vasijita aceite para que sus velones fueran encendidos y permanecieran mientras él llegara, para cuando él estuviera y lo pudieran adorar, le pudieran abrir y le puedan recibir como se debe recibir a un Señor. Pero es triste que por causa del sistema, por causa de lo que el mundo nos ofrece, por causa de nuestro entorno, por causa de su orgullo y de mi orgullo, por causa de que no hemos entendido que si no nos pellizcamos, nos vamos a quemar. Por causa de esas cosas, va a llegar el Señor y nos va a coger fuera del lugar. Por eso somos nosotros un pueblo santo, una nación santa, su pueblo escogido, su iglesia, su esposa. ¿Ustedes no entienden eso? Así somos. Dios nos ve como la niña de sus ojos. Para los que tenemos gafas que a veces no vemos bien, Dios nos ve muy bien. Y aún en medio de nuestra imperfección, nos ama. ¿Por qué le cuesta amar al que tiene amor? ¿Por qué le cuesta ser impaciente con el que está a su lado? Si el Señor es paciente, ¿por qué nos cuesta esas cosas? Si le cuesta, arrepiéntase. Es que se trata de eso. Si le cuesta, Señor, ayúdame. ¿Ustedes saben cuál es el fruto del Espíritu Santo? Sí, cierto que sí. El Espíritu Santo, el fruto en Gálatas 5:22, trae consigo 9 virtudes. Y yo entiendo que las 9 virtudes están divididas en 3. Las 3 primeras, las 3 segundas y las 3 terceras. ¿Cierto?
Ya. Pero cada una simboliza algo. Las tres primeras se enfocan a lo que Dios nos da, lo que nosotros recibimos de parte de Él, su amor, su gozo y su paz. Las otras tres es donde perdemos nosotros el examen. No, pero yo tengo fruto, yo tengo gozo en el Señor. ¿Es paciente? No, entonces no tiene fruto. Es que el fruto es uno solo, mis hermanos. La Biblia no me enseña de frutos, me enseña de un fruto. Es una naranja con su vitamina desplegada y dividida en 9 pedacitos. No le está diciendo un árbol con 9 naranjas, diciendo un fruto. Eso es cierto, eso es que la vida cristiana exige mucho. ¿Sabe por qué exige mucho la vida cristiana? Porque tenemos un Señor que no es cualquier Señor, es santo. Y no es santo, es santo. Y no es santo, sino es 3 veces santo. Tres veces santo. Hermanos, es muy fácil nosotros fallar. Y yo no les digo acá que porque yo, no, este sermón, estoy hablando, no, yo no voy a... ¡Fallo! ¡Claro que sí! Es que no es que yo soy igual que usted, yo me siento allá y acá que se para, pues, también me va a dar duro con su palabra, porque Dios lo usa. Pero le digo una cosa, mi amor, que si no se pellizca, y deja que eso que le está afectando y le cuesta hacer, se lo carcoma y se vuelva usted como el mal aliento. ¿Saben cómo es el mal aliento? ¿Cómo es? Mira, todo el mundo se da cuenta menos yo. Así es el mal aliento. Y así es cada una de las situaciones que nosotros tenemos en la vida. En el hogar. Suelo ser excelente esposo en la iglesia, pero he tenido mis fallas en la casa. Por eso necesito a mi esposa, ¿sí? Y por eso necesito comunión con el Señor, porque debo reconocer. Pero cuando no reconozco, mi vida se vuelve podrida como el mal aliento. Y eso les pasaba. Así que los ladrones, o lo que hace referencia acá, no es que Dios sea un ladrón, es que Dios no es un ladrón, porque Dios no viene a robar nada, o es que usted no es de Él, usted no es de Dios. Entonces, ¿qué viene a robar? Acá es una ilustración, pero no está diciendo que Dios sea ladrón. Acá el motivo principal es que Él no va a ser. Él va a ser igual que los ladrones cuando llegan a la casa a robar, no le van a avisar. Y si usted tiene cámaras y está dormido, baila novio, hasta el otro día. Así va a suceder. Así va a venir el Señor. No porque Él venga a robar algo, a saquear algo. Porque es que todo lo que vemos aquí, dice Salmos 19, todo habla de Él, todo es de Él. Todo. O sea que Él no viene a robar nada, pero sí viene a ser así. Y nos va a coger fuera de lugar, dormiditos. Acá lo que resalta es el carácter. De que ya no va a avisar más, hermanos, porque tenemos el canon completo. Tenemos los libros completos. Ya no dijo nada más Dios. Así que si usted no le sirven 31,000 versículos, entonces vaya y escriba otro. No nos podemos ser. No podemos caer en el inconformismo de las Escrituras. Este libro es
Yo aprendí a leer con él. ¿Serio? Llevo 19 años en la policía. Y mis primeros años era un desastre con el celular. Y amo mi pasado porque ese fue el que usó Dios en mi vida para tenerme donde estoy. Lo amo. Pero ayer lo amo. Pero les digo una cosa. El Señor, con su palabra, le da a usted todo lo que necesita. Todas las herramientas para vivir. Cuando estaban en París, Los Sauces, en Belgium, allá estaba yo de copastor en una iglesia que se llama Jesús para Todos. Llamaba a un señor así como mi amigo. ¿Cómo te llamas tú? León. León de Judá. Así como León. No sabía leer, pero te recitaba capítulos completos de la Biblia. ¿Y cómo? Yo ni sabía leer tampoco, entonces ¿cómo le iba a explicar yo a eso? Así que métanse con el Señor en la Biblia y encontrarán la verdad de muchas cosas que los atañen y les preocupan. Métanse en serio con el Señor, porque el día del Señor, esta partecita se llama del día del Señor. Cuando Él venga, usted no va a tener excusa. Ay, Señor, no, como Él. ¿Se han visto la parábola de los talentos? Perezoso, zángano, no quiso hacer nada. Nosotros los cristianos por excelencia tenemos que ser diferentes a la sociedad. Tenemos que marcar la diferencia en todo. ¿Cuál es el mayor de ellos? Dice 1 Corintios 13. ¿Cuál es? El amor, ¿cierto? En eso. Diferentes. Ah, es que no me cuesta, no le debe costar, porque al Señor no le costó. ¿Qué costó tan caro, sí o no? Ay, Dios. Acá dice una parte en el texto bíblico, dice, pero pues todas las cosas que todas las cosas que han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del Señor, la venida del día de Dios, el cual los cielos encendidos serán deshechos y elementos siendo quemados se fundirán. Pero en el primer versículo nos dice que habrá mucho estruendo, mucho ruido, muchísimo. Yo sé que Leonel es un teso en la escatología, pero ese día, hermanos, yo ruego al Señor que a las personas que yo les haya predicado en mi vida no lleguen allá, no estén allá, que en realidad mientras estuvieron acá hubieran procedido al arrepentimiento diario. ¿Ustedes creen que era una sola vez? Me arrepiento y creo en el Señor Jesús. No es una sola vez, mis hermanos. Eso en el hecho de la justificación. Eso en el hecho de tú ganarte de tú obtener la salvación por gracia. Pero diariamente lo tienes que practicar, como practicar el perdón. Porque si no perdonas, estás fuera de la gracia de Dios. ¿Saben qué es la gracia de Dios? Si saben, entonces practiquen el perdón todos los días. Perdonen y pidan perdón. Si saben qué es la gracia de Dios. Si saben qué es estar fuera de la gracia de Dios, serían bastardos. Serían como los de afuera, que tienen todo, dinero, casa, todo, beca, tienen todo. Tienen la vida que usted y yo queremos, ¿sí o no? Una casa con piscina, llenos de plata todos los días, se comen lo que quieren, se compran lo que quieren. Y pueden hacer lo que quieran.
Pero ¿sabe que no pueden? Ir al cielo. Por eso ser hijos de Dios nos debe caracterizar en que debemos estar preparados. Debemos tener un arrepentimiento genuino. Debemos ser personas intachables. Porque mire lo que dice aquí. ¿Cómo será el día del gozo de los fieles? Con esto quiero culminar. El gozo de los fieles aquel día. Porque de eso trata Sofonías. Aunque Sofonías, todo el libro se trató de exhortar al pueblo, de inquietar, de llevarlo a que se arrepintiera, de llevarlo a que se mantuviera, a que volviera al camino. Muchos no lo hicieron. Solamente hubo unos. ¿Y saben cuáles fueron? Los que siempre estuvieron firmes. Los que siempre estuvieron en el lugar correcto, en el momento correcto. Los que siempre supieron valorar lo que tenían, no por la cualidad, no en el contexto cualitativo ni cuantitativo, sino el sentido de lo que tenían. Ellos, aburridos, desesperados, mis amados, desesperados de vivir con esas mismas personas que habían contaminado su vida con el pueblo de los asirios, y ellos deseando volver a adorar a Dios, porque había pasión en unos en querer adorar a Dios y buscar la manera correcta de agradarle. Estos iban a tener el gozo de los fieles en aquel día. Dice Sofonías 3 del 14 al 20. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. El rey Josías, en Segunda de Reyes, a su corta edad, 8 años, un joven de 8 años, reinó 33 años en ese pueblo. El rey Josías en su edad entendió y tenía la unción del Señor. Entendió que debía honrar en su reinado a Jehová. Y por eso nunca dejó de lado el tener que enseñarles cómo se debía volver a la adoración de Dios. Y no la adoración en el contexto de alzar las manos y cantar y todas esas cosas. Adorar a Dios es con todo, hermano.
con todo en su dicotomía humana, debe adorar a Dios. Con su mente, con su cuerpo, con sus ojos. Dice Romanos 12:2, que su culto racional sea nuestro cuerpo. Debe ser nuestro culto racional. O sea que con raciocinio, con entendimiento, según lo que la Escritura me está diciendo, debo adorar a Dios. No por las costumbres impermeadas que tenía el pueblo de Israel a causa de los asirios, no. Porque ellos buscaban adorar a una diosa, y lo decía Jeremías. Pero hay un solo Dios, hermanos. Así que Josías entendió eso. Y aquellos fastidiados por causa del largo tiempo, dice aquí que son aquellos que no fueron capaces de esperar el día del Señor. Son aquellos que no les importó el tiempo, sino les importaba el momento, el deleitarse, el contaminarse con todas esas costumbres asirias que ya les ilustré. Y así nos pasa a nosotros. Nosotros fácil nos contaminamos de cualquier cosa. Y queremos buscar por todo lugar, por cualquier cosa, entender que eso también les sirve a Dios. No, es que ahí también se puede adorar a Dios. En eso también se puede adorar a Dios. O sea, en cualquier cosa que el sistema nos haga ver bueno, lo vemos nosotros y tratamos de ajustarlo a las Escrituras, a la vida cristiana, a nuestra religiosidad. Porque usted sabe que somos religiosos, ¿cierto? ¿Sí saben que somos religiosos? ¿O no? ¿Usted es religiosa o no? ¿Yo le he visto religioso? ¿Por qué? Porque practicamos una vida religiosa, tenemos un culto, adoramos, tenemos tiempos. Eso hace referencia a la religiosidad. Y queremos meter todo lo que el sistema nos hace ver bonito y meterlo en la iglesia, en el culto, en la adoración, en nuestra vida cristiana, y no, eso es bueno. Cuando nos damos cuenta, ya no hacemos lo que dice Jeremías, que seamos como ellos. Cumplimos eso, en vez de que ellos sean como nosotros. Hermanos, como cristianos, lo más fundamental es la santidad. Santidad. ¿Saben qué vinimos a este mundo? A ser santos, no a ser felices. Nada más. Mientras que ellos también había un remanente piadoso que siempre quiso el anhelo de guardar los estatutos. Así lo vemos en nosotros en la iglesia, y por ellos los líderes, tanto Leonel y todos los que aquí hacen parte de ese liderazgo, velen por esas personas. Que le molesta que le digan, no importa, que se enoje, que se tenga que enojar, que se incomode, que se tenga que incomodar, pero mi casa y yo serviremos a Jehová con todo, cahuecas no. La iglesia de hoy vive su propio cautiverio. Están cautivos en su orgullo, están cautivos en su enojo, están cautivos en sus concupiscencias, están cautivos en sus lascivias ocultas, están cautivos en sus deseos.
Están cautivos en sus ansiedades diarias. Están cautivos en su amor más fuerte por el ser humano que por Dios. Y encierra a la esposa, encierra a los hijos, encierra lo que sea. Pero Dios es primero. Estamos cautivos en eso. Hay un muchacho que ruego al Señor que él entienda que ese cautiverio que está viviendo sea el Señor que lo salve. Y no es que aquí, ay, es que yo me gané uno, acá nadie se gana nada, porque ni siquiera nos hemos ganado ni la propia vida. Salir a evangelizar no es para ganarnos almas, que eso no es eso. Que se ganan las almas es el Señor, o es que usted fue la cosa. Nosotros no ganamos nada, no nos ganamos ni la vida. Y así pasa. Entonces estamos así, cautivos en nuestro propio exilio, exiliados en nuestros corazones por tomar malas decisiones, exiliados, depositando el amor en el exilio, como los venezolanos. Perdónenme, hago una ilustración. ¿Si hay venezolanos? No, lo hago con mucho respeto, mi amado Felipe, sino que lo hago referencia al exilio, que tienen que ir a otro país. Pero acá nosotros estamos cristianamente, los creyentes, estamos viviendo un exilio en el corazón de otro, en la tierra de otro, exiliados, creyendo que allá están mis amores. Y eso no es así. Y nos estamos subyugando con nuestras propias conciencias. Pero ¿sabe qué es hermoso en nuestras propias conciencias? ¿Sabe qué es hermoso en nuestras propias conciencias? Que esa conciencia suya y mía es la pizquita que Dios dejó de nosotros. Esa sí nos gusta. Esa sí nos gusta. La Biblia no, porque es que a mí me dice aquí una cosa, pero acá no, la Biblia no. Sigo creyendo. Porque hay una teología histórica, hay una teología bíblica, y hay un sistema de teología que nosotros debemos entender para argumentar justificaciones en nuestra vida. Así que no vivan ese exilio ustedes. Apártense del camino, porque la iglesia está viviendo eso. Los que dicen ser cristianos no son capaces de esperar y ser pacientes, porque no han entendido que su paciencia es para salvación de ellos. Es lo que dicen. De hoy, aquí adelante, primera de Pedro, segunda de Pedro. Segunda de Pedro dice, versículo 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. O sea, la paciencia de Dios es para salvación. No abusemos de la gracia de Dios como lo hizo el pueblo de Israel con los asirios. Por eso Sofonías le predicaba, mire, yo les estoy haciendo un resumen de los 3 capítulos. Tiempo antiguo, tiempo presente y aplicación a la iglesia. No abusemos de la gracia. Porque la sangre de Cristo, o porque esa cruz que ustedes conocen está manchada, tiene sangre, tiene dolor.
cruz sobrepesó la ira de Dios. Pero en el día del Señor, se los digo, mis amados, la misericordia ya no va a estar. Su gracia se acabará. Así que mientras vivan la era de la gracia, vívanla para Dios. Porque cuando eso no exista, y lo que usted creía que hoy vive como ira de Dios en su vida, eso no le da ni aquí a la ira de Dios en aquel día. Ustedes ni yo sabemos qué es eso. Pero como yo no lo quiero vivir, y como yo tampoco quiero que las personas que escuchen el Evangelio lo vivan, corran como aquellos amados esa carrera de la fe, pronta, diligente. ¿Qué hay de malo en reconocer? ¿Qué hay de malo en reconocer el arrepentimiento y reconocer que falló? Luego es que hay más. Aquí hay ángeles. No hay. Nosotros vamos a juzgar los ángeles. Hermanos, si debemos quedarnos solos y esperar en aquel día, quedémonos solos. Si nos debemos quedar cojos, quedémonos cojos. El Señor dijo, o con un ojo, pero llegue con uno. Ciegos y descarriados no, porque la ira del Señor es la opresión que usted no se imagina, mi amado. La opresión de nuestro entorno y la opresión del sistema. El Señor nos sacará de ese cautiverio. Así que es el Señor la salida. Es el Señor. En Él está puesta toda nuestra confianza. Todos esos tiempos de refrigerio los debemos esperar pacientes en aquel día. Usted quiere tener descanso aquí. Usted quiere tener paz aquí. No la va a tener. Deje de estar buscando lo que no va a tener acá. Acá no. Acá tienes que ser paciente, pero con el Señor en el corazón. Es que no le sirve de nada el reflejo de lo que fue Jesucristo cuando vino a este mundo. ¿No es suficiente eso? Pero, ay Dios, el gozo de los fieles en aquel día son los que esperaron en el Señor. Así que si hay gozo, si hay esperanza, si hay paz, si hay libertad, si la hay, pero en el Señor. En el Señor. Mientras tanto vivamos ahora como si fuera el día del Señor. ¿Sabe cómo es el día del Señor que debemos ir ahora? Temerosos, conscientes. ¿De qué? De nuestra humanidad. Sinceros. ¿De qué? De lo que somos. Vivamos como el día del Señor. ¿Ustedes quieren ir al cielo? ¿Sí? Bueno, vivan el cielo acá en el mundo a ver si llegamos. No hay otra, hermano. ¿Sabe que vamos a ir al cielo? Adorar al Señor. ¿Usted lo adora? Viva acá, porque allá no va a llegar si no ha aprendido a adorar al Señor acá. Orar y adorar. Y yo voy a concluir con esto ya, porque hasta aquí me ayudó el Señor. Yo siempre hago una conclusión. Y la voy a leer, porque no quiero que se me escape ni una palabra.
La creación está convencida que no tendrá juicio. Los líderes religiosos, políticos, los comerciantes, aún también los convencidos están los incrédulos. Creen vivir el día sin darse cuenta que, si como lo dice Eclesiastés, hay un tiempo para todo, por eso predicar el Evangelio debe ser un constante llamado al arrepentimiento. Quiero hacer una pausa ahí. No quiero que me conteste Leonel. ¿Saben qué es el Evangelio? ¿Saben qué es el Evangelio? Yo quiero que me respondan. Una que quiera ser atrevido. Hermano, ¿qué es el Evangelio? La enseñanza que nos dejó el Señor para que vivamos como Él quiere que vivamos. Listo. Miren, voy a hacer una pausa ahí. Porque por eso a veces fallamos. Perdón, yo no vine aquí si no quiero dejarles una enseñanza muy clara. El Evangelio se basa en 3 preceptos. Digan todos, vida, digan, vida, muerte y resurrección. No es más. ¿De quién? Mía. No, de Jesucristo, hermano. Eso es Evangelio. ¿Dónde está? 1 Corintios 15. Ya. Ese es el significado del Evangelio. Eso es lo que debemos predicar. Eso es lo que debemos predicar. ¿Para qué? Para que se arrepientan. ¿Quién? El que no ha oído. ¿Quién? El que Dios te pone en el camino. ¿Quién? El que está ahí con gorra. Que se arrepienta, porque si no se arrepiente, no va a ir al cielo. Así es. Entonces, por eso el predicar el Evangelio debe ser un constante llamado al arrepentimiento, a volver a la comunión con Dios, a volver a la congregación, porque así anhelamos la justicia, la paz y el gozo de Dios que nos habla Romanos 14:7, perdón. Así también los incrédulos anhelan su propia justicia y por ello serán llevados a juicio. Todo aquel que no quiera hacer la voluntad de Dios y someterse a su palabra y a sus autoridades tendrán que recibir el juicio. Y no creamos nosotros los cristianos que por venir a un culto nos sentimos merecedores del reino por asistir. Y las muchas otras cosas aparentes que hagamos. También seremos presentados en aquel juicio. La era de la gracia pronto se acabará. Se acabará el amor y la misericordia de Dios. Dejará de contener la ira. Porque mientras exista la gracia, mientras exista la misericordia, la ira de Dios no va a pasar. Pero eso se va a acabar. Cuando eso suceda, ¡fum! Así rapidísimo. ¿Usted se imagina eso? Usted no va a tener oportunidad de nada. Pero los fieles, diga yo, pero los fieles en aquel día gozarán de estar allí, dispuestos a hablar todo lo que es puro, honesto, y serán apartados sus juicios de los necios, y gozarán de aquel mismo Dios. Celebrará su constancia, su paciencia, su perseverancia, su firmeza, su obediencia, su reverencia, su amor por Él, y por lo que Él les fue encomendado mientras fueron escogidos en este mundo, para que brillara la gloria de Dios. Y al final todo será restaurado en el tiempo, en el gran día de Dios. Así que, muchachos, mis amados, no importa lo que estén pasando, no tengan miedo, que morir es ganancia. No tengan miedo, fuerticos, vamos a salir a avanzar, vamos a hacer las cosas como el Señor las demanda. Vamos a buscar lo correcto delante de Dios. Vamos a ponernos en orden con el Señor. Cada uno en su lugar, en su entorno, en su trabajo, en su colegio, en su universidad, en su hogar. Busque la reconciliación. No hay de otra.
porque Dios ya hizo su trabajo y Jesucristo nos reconcilió con Dios. Usted no espere más. ¿Quiere algo más extraordinario? Mire la cruz. Dios los bendiga. Vamos a orar. Leo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenas noches, mis hermanos, nuevamente. Vamos a darle entonces gracias a Dios por la palabra que Dios trajo a nuestras vidas a través de su siervo. Póngase de pie, por favor. Vamos a despedir la reunión. Amado Dios y Padre Celestial, seguimos, Dios, delante de tu presencia, porque sabemos, Señor, que tú siempre habitas donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, Señor. Y en esta noche nos hemos reunido en tu nombre, porque has sido tú el que nos has traído hacia este lugar, Señor. Porque la convicción que ha puesto tu Santo Espíritu en nuestro corazón es congregarnos, reunirnos, mayormente cuando sabemos que aquel día se nos acerca, Señor. Y sabemos que tu venida está pronta, está cerca, y que todo lo que hoy, Señor, hemos escuchado y la palabra que nos han hablado, Señor, y esa escritura que hemos leído nos ayuda a estar preparados, Señor, para irnos contigo, para ser librados de estas cosas que vendrán, Señor, y poder disfrutar de esa eternidad contigo, llena de gozo, donde no habrá llanto, dolor, tristeza, ni sufrimiento, Señor. Gracias te doy porque tu palabra, que siempre es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, puede entrar y penetrar lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y confrontar nuestra vida, pero también, Señor, confortarla, precioso Dios, sabiendo que tú eres un Dios que has tenido paciencia con nosotros porque no quieres que ninguno se pierda, Señor. Y si no ha habido arrepentimiento verdadero, genuino, en nuestras vidas, en nuestros corazones hasta este día, Señor, ruego que esta sea la oportunidad, porque este es el día que tú hiciste, Señor, para que el hombre se arrepienta. Cada nuevo día que abre los cielos con misericordia es una oportunidad para acercarse a ti confiadamente ante el trono de la gracia. Si ya te hemos conocido, arreglar nuestra vida, Señor, delante de ti, y si no te hemos conocido, si no te han conocido, sea el día para que lo hagan, Señor. Que haya realmente un arrepentimiento de corazón, que el hombre se vuelva de su mal camino, como dice tu palabra, y se vuelva a ti, porque tú eres amplio en perdonar, Señor. Muchas gracias, pues, por mis hermanos, por el tiempo, la disposición, por el acompañamiento que esta noche han brindado, Señor, también a tus siervos, Señor, y a nuestros hermanos que nos han acompañado desde lejos, también desde Marinilla, Señor. Bendícelos a todos, Señor, y da gracia a la iglesia ya, Señor, así como lleva su nombre, gracia y verdad. Da también gracias, Señor, en este lugar, para que todas estas almas, Señor, que tú has dispuesto para salvación, puedan llegar a tus pies, precioso Dios. Ahora llévanos en paz, en bendición, en seguridad, a nuestras casas, lugares de descanso, destino, resto de labores o actividades que se tengan pendientes, Señor, pero que todo lo que se haga bajo tu guianza, tu dirección y para la honra y gloria de tu nombre. Y si ya vamos directo a descansar, Señor, que podamos renovar nuestras fuerzas, por si tú no has venido en esta noche, podamos, Señor, enfrentar el nuevo día, Señor, con las fuerzas renovadas y con la guianza y dirección de tu Espíritu Santo. Muchísimas gracias, pues, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, por esta hermosa oportunidad de estar aquí reunidos y congregados en esta noche. En el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias.